Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios, su misericordia es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Muy bien, voy a hablar un tema, será una miniserie en realidad, de 3 temas de este domingo hasta el domingo 23. Y el tema de hoy lo he titulado 10 beneficios del nacimiento de Jesús. 10 beneficios del nacimiento de Jesús. Año tras año, hermanos, se genera entre los cristianos un debate sin sentido, un debate que genera más bien contiendas, todo tipo de desacuerdos sobre si se debe o no se debe celebrar Navidad o el nacimiento de Cristo. Unos argumentan que celebrar la Navidad es de origen pagano, por consiguiente, si algún cristiano la celebra, se convierte en pagano. Ese es un argumento que dicen algunos. Otros dicen que es un invento de la Iglesia Católica y por consiguiente los cristianos no debemos celebrarlo, lo cual no es exacto. Otros argumentan que la Biblia no dice que celebremos el nacimiento de Cristo, por lo tanto no debemos de celebrarlo porque no dice. Ciertamente la Biblia no dice celebren el nacimiento de Jesús, no lo dice en esas palabras, pero tampoco dice que no debamos celebrar. ¿Me explico? Entonces vamos a usar nuestro entendimiento espiritual, nuestro discernimiento espiritual en el tema que vamos a tratar, o cuando menos usemos el sentido común para tener una opinión más equilibrada sobre este asunto de si nosotros los cristianos podemos celebrar o no el nacimiento de Jesús. Así es que ya aprendieron el discernimiento. Ok, vamos a ejercerlo. Una pregunta: ¿qué es más importante, el nacimiento de Jesús o la muerte de Jesús por nuestros pecados? ¿Alguien me quiere decir qué es más importante de los dos? Díganlo. Los dos, bueno, están bien sintonizados en el discernidor, ¿verdad? Su sentido común pues les está diciendo de que los dos tienen la misma importancia por el simple hecho de que si Jesús no hubiera nacido, pues cómo se muere o cómo muere por nosotros. Así es, hermanos. Su nacimiento y su muerte son igual de importantes porque no puedes separar la una de la otra. No se puede dar uno sin lo otro. Si no hubiera nacido, no hubiera muerto por nosotros, porque de su nacimiento y de su muerte se derivaron otras verdades que son fundamentales para el cristianismo. Era necesario que Jesús naciera un día. En realidad el día no importa, pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué fue o es más importante, el nacimiento de Jesús o el día de su resurrección? A ver, contesten. Los dos, muy bien. Porque si no hubiera nacido, no habría muerto. Y si no hubiese muerto, no pudiera haber resucitado. O sea, es una lógica tan elemental, ¿verdad? Si esto no se hubiera dado iniciando por el nacimiento de Jesús, nosotros seguiríamos en nuestros pecados que nos llevaban derechito al infierno. Bueno, nosotros en Casa de Oración creemos que la Navidad o el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, es el acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios, el Hijo de Dios, se encarnó y tomó forma humana. Esto no es común porque no ha habido ni habrá otro acontecimiento como ese. En esta ocasión no me voy a tomar el tiempo de argumentar con argumentos así, pues pensamientos, si debemos o no celebrar la Navidad.
Me voy a limitar en esta ocasión a hablar lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Jesús y de todos los beneficios que trajo el hecho de que Jesús haya nacido en este mundo. Desde el primer día que Jesús nació en esta tierra, se generaron muchísimos beneficios para nosotros los seres humanos. Mire, Mateo escribió un evangelio, uno de sus discípulos, apóstol de Jesucristo. En su evangelio, él utilizó o se dividió en 28 capítulos. Eso contiene el evangelio de Mateo. Pero 2 de esos 28 capítulos, Mateo los dedicó para hablar acerca del nacimiento de Jesús. Él utilizó 48 versículos. Lucas, otro de los que escribieron un evangelio, en este caso el evangelio según San Lucas, él en su evangelio escribió 24 capítulos donde él se explayó para hablar todo lo que rodeó el nacimiento de Jesús. De estos 24 capítulos utilizó 2 para explayarse y hablar todo lo que se generó alrededor del nacimiento de Jesús. En total, Lucas utilizó 132 versículos. Ahora bien, sumados los versículos de Mateo y Lucas nos dan 180 versículos. O sea, es un relato bastante abundante. Esta cantidad, 180 versículos, son mucho más de lo que contienen 19 libros o cartas de la Biblia. Esto es interesante. Por ejemplo, Esther tiene 167 versículos, Santiago 108, Lamentaciones 154, Cantares 117, Primera de Pedro 105, Primera de Juan también tiene 105 versículos, Ruth tiene 85, Joel tiene 73, Segunda de Pedro 61, Habacuc 56, Malaquías 55, Sofonías 53, Nahum 47, Jonás 48, Ageo 38, Filemón 25, Judas 25, Abdías 21 y Segunda de Juan solo 15 versículos. Bien, en algunos de estas cartas o libros, ni sumándolos alcanzan los 180 versículos que hablan del nacimiento de Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el relato del nacimiento de Jesús ocupa un espacio significante en las Escrituras, y aún mucho más que 19 libros de la Biblia, nos está demostrando la importancia que se le dio al nacimiento de Jesús. Yo sé que algunos van a gritar y van a decir, no, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? No hay una fecha exacta. Es difícil poner la fecha exacta en la que nació Jesús, pero eso no es el asunto. Para nosotros lo más importante es el hecho, no la fecha. Para nosotros lo importante es el hecho de que Jesús nació y no tanto si fue el 24, 25, 3 de marzo, 4 de octubre. El día es totalmente intrascendente. Eso no es lo importante es el hecho. Fíjese, mi esposa nació el 5 de junio y en su acta tiene 15 de junio, o sea, se equivocó el que escribió ahí. Pero no hacemos ningún lío, no hacemos ningún tipo de discusión. Es más, hasta lo celebramos 2 veces al mes. Entonces lo más importante para nosotros es el hecho, no la fecha. ¿Estamos? Ok, vamos sobre los 10 beneficios que resultaron del nacimiento de Jesús. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, hay cientos, por no decir miles de beneficios, pero solo me voy a limitar a 10, que es una cantidad irrisoria en comparación con las decenas y decenas
de beneficios que resultaron desde el momento en que el Hijo de Dios nació en este mundo. Número 1, cuando Jesús nació nuestro único Salvador. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Era el único que nos podía salvar. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Habla de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No, imposible. Nosotros somos malos por naturaleza, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios preparó todo desde antes. Dice el versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición. ¿Y cómo apareció Jesús? Así como por arte de magia, ¡puc! ¿O nació? Díganlo. Nació. Dice que todo esto apareció, mejor dicho, que todo esto fue manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aparición no es de que, así como cuando decimos, ay, se me apareció, qué sé yo, alguien, no, raro. No. Desde el momento en que Él nació, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual, dice, quitó la muerte eterna, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es una gran noticia, hermanos. Cuando Jesús nació, que le dio dice la escritura, Lucas precisamente, que los ángeles fueron con unos pastores a hablarles la noticia de que había nacido el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, el santo ser que nació de un vientre virgen, el vientre de la Virgen. En Lucas capítulo 2, versículo 10, en la versión en lenguaje actual, dice, pero el ángel les dijo a los pastores, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. ¿Cuántos están contentos? Oiga, haber nacido el Hijo de Dios era para traer un gozo mayor. Y les da la noticia. ¿Cuál era esa noticia? Versículo 11. Su Salvador, dijeron los ángeles, acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, dice esta versión, el Señor. Entonces, cuando Jesús nació todo para nosotros. Será importante, será justo, será lícito celebrar la fecha que sea el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Díganlo fuerte. Por supuesto que sí. Número 2, cuando Jesús nació nuestro libertador. ¿Libertador de qué? Vamos a unas escrituras. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús está hablando con los judíos. Dice que entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjate qué importancia, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra de Jesús, en el Evangelio. Versículo 32. Y dice, conoceréis la verdad. Y la verdad, miren qué cosa maravillosa. Y la verdad que os hará libres. Yo tengo 42 años experimentando la libertad que Jesús me dio de mi vida pasada, de mi vana manera de vivir. 42 años que no los cambio por nada. Me ha hecho libre el pensamiento de Jesús, me ha hecho libre el corazón de Jesús, me ha hecho libre la palabra de Dios. Ya no soy esclavo del pecado. Seguimos siendo tentados, pero ya tenemos nosotros en la nueva naturaleza el poder para decirle no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos libres de la esclavitud del pecado. Ahí no queda la historia, porque
Dice en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, nosotros venimos, somos descendientes de Abraham, le están diciendo a Jesús. Por consecuencia somos hijos de Dios, decían ellos. Y jamás, dice, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, que se levanta pecando, se duerme pecando y hasta en los sueños pecando, vive una vida de pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo no tiene voluntad. En este caso, el amo, que es el pecado, lo hace como quiere, pero ya no es así con nosotros, ¿sí o no? Ya no es así con nosotros. Antes el pecado, Satanás, el mundo nos hacían como querían. Ahora ya no. Ahora ya podemos resistir. Ahora ya podemos discernir las artimañas del enemigo. Ahora ya podemos discernir las tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque somos libres. Esa libertad nos las trajo Jesús. Cuando Él nació para nosotros la posibilidad de que al creer tuviésemos un libertador. Sigo leyendo, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han sido libertados de la esclavitud? Denle un aplauso al Señor. Eso es digno de celebrar. Claro que sí. ¿Y cómo inició todo? Por un nacimiento. Por el nacimiento de Jesús. Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 13, él lo explicó de esta manera. Dice, aquí se refiere en primera instancia al Padre. Dice, el cual, o sea, el Padre nos ha librado, significa nos ha rescatado. En el griego tiene la idea de atraer hacia sí mismo. En otras palabras, el Señor, Dios el Padre, nos rescató, nos atrajo a sí mismo. ¿Pero de qué nos rescató? Aquí es muy claro el apóstol Pablo cuando dice que nos ha librado, nos ha rescatado para acercarnos a Él, pero nos rescató de la potestad. Potestad aquí significa dominio, del poder, ¿de qué? De las tinieblas. ¿De eso? Nos rescató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El verbo trasladar significa cambiar de un lugar donde estabas a otro lugar, un mejor lugar. Trasladar significa llevar lejos del lugar donde estábamos. Estábamos en las tinieblas. Éramos títeres del diablo. Pero cuando nace ese bebé, nace la posibilidad para todo ser humano que crea de ser libertado de esa esclavitud y ser trasladado al reino. Digan todos reino. ¿Quién es el rey de ese reino? Jesús. Es el rey de ese reino. En ese reino reina la justicia, reina la bondad, reina la paz, la generosidad, reina la bondad, reina todo lo que Jesús vino a traernos. Está encerrado en el reino de Dios y Jesús es el rey y nosotros ahora servimos al rey de nuestras almas, que es nuestro libertador. Antes servíamos a Satanás y hacíamos todo lo que él nos decía, nos insinuaba trampas que nos ponía, caíamos redonditos. Ahora nuestra vida ha sido transformada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Es digno de celebrar, sí o no? Por supuesto que sí. Número 3, cuando Jesús nació el pastor de nuestras almas. Nació el que tiene toda la capacidad para dirigirnos por los buenos caminos. Cuando Jesús nació el pastor que nos va a conducir a las moradas celestiales. Nació el pastor de pastores. Hablando de él mismo, en Juan 10:14, Jesús dijo:
Yo soy el buen pastor. La frase el buen pastor significa el más excelente. En síntesis, Él es el pastor que nunca se equivoca. Nosotros somos ayudantes del pastor de pastores. Los pastores somos ayudantes del pastor, o sea, de Jesús, por excelencia. Pero nosotros nos seguimos equivocando. Nosotros seguimos tomando en ocasiones decisiones equivocadas. También nos enfermamos. Si nos tropezamos, nos caemos, nos lastimamos. Somos débiles, igual que todos. Por eso es que en sentido estricto, Jesús es nuestro pastor. Y cuando el pastor terrenal falla, la oveja no se va del redil. La oveja pone sus ojos en el pastor que nunca falla, que nunca nos falta. Yo necesito dormir para descansar. Pero el pastor de pastores no duerme, Él está velando nuestros sueños. Así es que si a las 3 de la mañana, pues se le apareció la llorona y usted no sabe qué hacer, yo voy a estar dormido. A lo mejor muy cansado y a lo mejor descuelgo el teléfono, que sí lo hago porque si se me interrumpe el sueño, ya no rindo para el domingo, llego todo cansado y no puedo predicar bien. Pero aquel que es pastor de pastores, desde el día en que nació, por toda la eternidad, nunca te fallará. ¿Oíste eso? Oiga, eso es digno de celebrar, ¿a poco no? Desde el momento en que él nació. Sí, denle el aplauso, claro que sí. Ahora fíjese, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Eso es maravilloso. Me conoce, conoce cómo pienso, conoce cómo me siento, conoce lo que vendrá mañana y Él ya, y de un plan para librarme, que a veces ni nos damos cuenta de cuántas veces el Señor nos ha librado, de cosas que ni cuenta nos damos, porque Él nos cuida, Él nos conoce, sabe cómo te sientes, si estás triste, contento, si necesitas cualquier cosa, pero luego añade algo importante. Y las mías, o sea, mis ovejas, me conocen. Ahora conocemos al Señor, ¿sí o no? Hace un rato orábamos y decíamos que el Señor sana a los enfermos. Lo conocemos como el sanador, pero también ya lo conocemos como el Salvador. También ya lo conocemos como el libertador. Y también lo estamos conociendo cada día como el pastor de nuestras almas. Dice el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Probablemente yo no llegue en algún momento dado a poner mi vida por alguna de las ovejas. Puede entrar algún temor, no lo sé, pero Él es diferente a nosotros. ¿Entiende? Él dio su vida por nosotros. Nació para morir en una cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Y si el Padre dio a su Hijo lo que más amaba, y Dios, y Jesús, como Dios hombre encarnado, dio su vida por ti, ¿qué no nos dará? Por eso Pablo dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Incluye las espirituales y las materiales. Claro, mire, el rey David en el Salmo 23 sintetizó de una manera, yo diría sublime, lo que era el Señor como pastor para él. Vamos a leer el Salmo 23 en la versión Dios habla hoy. Dice así, 23:1, el Señor es mi pastor, decía David, nada me falta. Cualquier cosa que necesite, Él me la da, nada me falta. Versículo 2, en verdes praderas me hace descansar. En pastos verdes, dice la Reina Valera, ¿verdad? Me hará descansar. Ahí habla de un sosiego, habla de una paz que hoy tenemos por medio de Cristo. Esa paz no la pudimos haber comprado con absolutamente nada.
Y todo inició en su plan desde el momento que Jesús nació. ¿Se está dando cuenta? Yo no entiendo cómo algunos cristianos, que el nacimiento de Jesús, no entiendo. ¿Usted lo puede entender? Es difícil oír a cristianos decir, no, porque ellos erróneamente asumen que si nosotros celebramos el nacimiento de Jesús con una comida, un convivio, nosotros lo vamos a hacer igual que los del mundo. ¿Cuántos saben que eso no es así? ¿Verdad que no es así? Por supuesto que no. Yo no sé cómo asumen eso. Es un error garrafal. Versículo 3 dice, me da nuevas fuerzas. ¿Alguna vez se han sentido cansados física y espiritualmente? Yo sí, muchas veces. Pero siempre ha estado Él ahí, porque Él es el buen pastor. Me dan fuerzas, me las renueva cada día y me lleva por caminos rectos. Mira, esto significa que la guía de Jesús jamás te va a llevar por un camino equivocado. Jesús, como el buen pastor, a través de su palabra, jamás te va a llevar a una decisión, a que tomes una decisión o por un camino que sea un camino que te aleje de Él. Al contrario, hermanos. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, a los que creían en Él, si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Me podrán seguir con esa libertad. Entonces, cada instrucción, cada mandamiento, cada pasaje de la Biblia donde hay mandamientos de Jesús, tienen el propósito de guiarnos por el camino recto. Siempre nos va a guiar por el camino del perdón, siempre nos va a llevar a que caminemos los caminos de la bondad, de la misericordia, de la paciencia, de la generosidad, siempre, porque es buen pastor. Versículo 4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Mire, literalmente en Israel hay una zona que se conoce como el Valle de la Sombra de Muerte. Es un valle que en la parte donde hay montañas son tan altas que el sol no penetra y anochece muy temprano. En sí, ese valle, con una leve nublada que haya en el cielo, se vuelve oscuro. Bueno, los pastores literales pasan por allí a los rebaños, pero esos pastores saben que hay asaltantes, que hay ladrones, que hay fieras del campo, que hay leones, que hay osos que devoraban a las ovejas, que había lobos. Y los pastores terrenales como David, que varias veces pasó a los rebaños que él cuidaba, las pasaba por ese valle oscuro, tenebroso, que infundía temor, como las calles de Guadalajara. Y usted dice, ¿pasaré o no pasaré? Sin embargo, David, fíjese bien lo que dice: aunque pase por el más oscuro de los valles. No dice que nunca va a pasar por ese valle oscuro, que tipifica los momentos oscuros de nuestras vidas. Esos momentos donde se nubla nuestro cielo, el sol no calienta, no sale o no se mira, los rayos no penetran, está todo frío, tenebroso. Entiéndanse, momentos de tribulación, momentos de dolor. Pero dice David con una confianza, dice, pero tú estarás ahí en los momentos más tristes y duros y desoladores de mi vida. El Señor estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto dice, tu vara y tu bastón me inspiran esa confianza. Y luego dice en el versículo 5,
Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Me has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Versículo 6. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Enfatizo las dos primeras frases del versículo 6. Tu bondad y tu amor, ¿qué? Me acompañan a lo largo de mis días. Yo les dije que tenía 42 años de ser libre. Puedo decir también 42 años de ver cómo la bondad del Señor, el amor del Señor ha ido allí. A lo largo de mis días ha ido cada día. Por eso es que los cristianos no nos cansamos de darle gracias a Dios. ¿Cómo no vamos a celebrar semejantes acontecimientos, semejantes beneficios que iniciaron desde el momento en que Jesús nació? ¿Por qué minimizar el nacimiento de Jesús, reduciéndolo a una fecha y no al hecho de que Jesús nació? Porque el hecho es que ahora estamos aquí disfrutando su paz. ¿Sí o no? Déle otro aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. El número 4. Cuando Jesús nació la esperanza. La esperanza de una vida nueva, la esperanza de la eternidad, la esperanza de retornar a Dios, la esperanza de la gloria. El apóstol Pablo en Efesios 1:17, voy a leer la versión Dios habla hoy, dijo lo siguiente. Él está haciendo como una oración. Lean con atención junto conmigo. Dice Efesios 1:17: Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría. Yo también oro por eso. Pero, Señor, aunque sea una gota de sabiduría, algunos hermanos que Navidad o estos tiempos decembrinos los toman como, no, esto es el día. Y Señor, poquita sabiduría, para que entiendan con un balance, con un equilibrio, y no se enfrasquen en pleitos innecesarios, agrediendo a todos los que podemos tener la libertad de celebrar al Señor, no nada más en diciembre. Yo lo celebro todo el año. Es más, cada domingo en este lugar hay una celebración, ¿sí o no? Constantemente durante todo el año se menciona su muerte, su resurrección, su nacimiento, todo lo que el Señor ha hecho. Somos cristianos, luego ¿de qué vamos a hablar? Somos cristianos, luego ¿qué vamos a celebrar? Somos cristianos, ¿qué es lo que vamos a recordar? Entonces Pablo oraba, Señor, dales el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, decía Pablo, oraba Pablo, para que puedan conocerlo verdaderamente. Sigue pidiendo en el versículo 18. Pido que Dios les ilumine la mente, aunque sea con un watt, aunque sea con un LED, un foquito de esos que están ahí. Ilumina las mentes, Señor, de algunos, porque parece como que no han sido trasladados de las tinieblas a la luz, que no son capaces de ver lo que está allí. ¿Ustedes pueden verlo? Estos son los beneficios de haber nacido. ¿Cómo no vamos a celebrar el hecho? Porque nadie conoce la fecha exacta. Entonces, como nosotros somos cristianos, celebramos juntándonos, cantamos, comemos juntos, como lo hacían los primeros cristianos. Oramos, si alguno tiene una necesidad, oramos juntos, celebramos. Si yo quiero dar un regalo, pues está bien, y si me dan 10, pues está mejor. Somos libres, hermanos. Entendemos por la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente
por la sabiduría que Él puede darnos de estas riquezas, de estos beneficios que comenzaron cuando Jesús nació. Sigue orando Pablo: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan, para que entiendan cuál es la esperanza, ahí está, a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y eso somos nosotros, para que sepamos, entendamos y no andemos minimizando el nacimiento de Jesús, argumentando que porque no está en la Biblia que se celebra, no hay que celebrarlo. Nada más falto de sabiduría y conocimiento que eso. Hermanos, yo les recomiendo, no se metan en pleitos con estos hermanitos que les gusta pelear, son peleoneros, les gusta. Porque muchos de ellos maltratan a sus esposas. Ese sí sería algo por lo cual sería contradictorio decir: yo no celebro, pero sí maltrato a mi esposa. No me quiero meter en ese punto. Voy a seguir a continuación. Nada más hacerles mención a ustedes de que no se enfrasquen en esos pleitos, en esas discusiones. ¿De acuerdo, hermanos? Oye, que mira, que oí este video y que te lo pasan ahí. No, que si celebras Navidad te vas a ir al infierno. Ya de antemano, bórralo y ponte a orar por esa persona que está diciendo esas cosas. Porque están allí. Si yo las puedo ver, ¿ustedes las alcanzan a ver? ¿Por qué los demás no las pueden ver? No entiendo por qué. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros tengamos paciencia con los que son débiles. Los débiles en la Biblia se refiere a los débiles de convicciones, que no están sólidos, fuertes, no entienden muchas cosas. Y creo, por lo que se ve, que esta es una de las cosas que los débiles no alcanzan a comprender y se pelean. Nosotros no vamos a hacer eso. Que Dios nos ayude. Amén. Colosenses 1:27, Pablo lo dijo de esta manera, todavía más profunda. Mira lo que dijo: a quienes Dios, el Padre, quiso dar a conocer, fue su voluntad, quiso dar a conocer, que conozcamos que las riquezas de la gloria de este misterio. Un misterio es algo que estaba oculto, pero que ahora es revelado a sus hijos, a nosotros. Este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio revelado? Que es Cristo. Esto es maravilloso. Cristo en significa dentro. Cristo dentro de vosotros es la esperanza de gloria. Oiga, eso es maravilloso. Mire, nació como cualquier bebé, pequeñito, indefenso, aunque era el Todopoderoso. Qué cosas, ¿no? Tuvo que ser cuidado y alimentado por José y por María. Nació indefenso. Claro, Dios en su poder protegió todo aquello. Pero ese niño fue creciendo para llegar al momento de su muerte, de morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Muere, resucita, pero luego a sus discípulos les dice: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Se acuerdan que dijo eso? Ahora, esto que inició como un nacimiento se vuelve todo un acontecimiento extraordinario para el que cree. Cristo vive en nosotros, el Padre vive en nosotros y el Espíritu Santo, el Consolador, vive dentro de nosotros. Somos templos de Dios. Amén. Oiga, esto es grandioso. De haber sido una casa de tinieblas, de haber sido una casa donde abundaba todo tipo de alimañas, tepocatas, víboras prietas, como dijo cierto personaje de la política, ahora se volvió la casa de Dios. ¿Cómo inició todo, hermanos? Con un nacimiento.
¿Cómo minimizar ese magnífico hecho? La esperanza de la gloria. La gente en el mundo tiene esperanzas puestas en muchas cosas. En el dinero, creen que les va a dar seguridad. Luego lo tienen y lo único que tienen es dinero para comprar droga, para metérsela en el cuerpo, para sentirse bien. El alcohol lo mismo, en otros es la fama, en otros es la búsqueda de tantas cosas que el mundo ofrece. Los placeres de este mundo lo buscan como si eso, ellos tienen la falsa idea de que, y la esperanza de que al tener aquellas cosas les va a dar paz en su corazón. ¿Cuántos saben que es una esperanza falsa? Nuestra esperanza es real. Yo tengo, repito, 42 años con esta esperanza dentro de mí, Cristo en mí, que me ha dado la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Por eso es que no nos cansamos de predicar el evangelio. Ponga su esperanza en ese Cristo que tiene usted viviendo ahora. Acuérdese, usted es un templo de Dios. Número 5, cuando Jesús nació la posibilidad para todo ser humano de ser reconciliados con Dios el Padre. Reconciliación significa hacer las paces, limar las asperezas, las diferencias, las ofensas que hay entre dos o más personas, hacerlas a un lado y volver a la amistad, volver a la comunión. Bien, dice Colosenses 1:20, dice, y por medio de Él, o sea, Él es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. También reconciliar habla de poner como un orden, ¿sí? Haciendo la paz, en este caso, entre nosotros y Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, o de la sangre que Jesús derramó cuando fue clavado en la cruz. Esa es la manera en la que por medio de Jesús nosotros fuimos reconciliados con Dios. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados y nos reconcilió con Él. Todo eso inició cuando Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, eterno Hijo de Dios, nació como un bebé y creció, y a lo suyo vino, o sea, hacer su obra de salvación, y los suyos, Israel, no lo recibieron, mas a los que le recibieron, ¿cuántos lo han recibido? A los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué somos? Dígalo fuerte. Hijos de Dios. Eso es para celebrar, ¿a poco no? Por supuesto que sí. Inició con un nacimiento. Amén. Romanos 5:10 dice así: cuando éramos enemigos de Dios, porque no nos cansábamos de ofenderlo, no nos cansábamos, pecábamos, hacíamos todo tipo de maldades y lo ofendíamos todos los días. Éramos enemigos de Dios. Y dice Pablo a los romanos, cuando éramos enemigos de Dios, en la versión en lenguaje actual, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Aquí habla de su muerte, pero también habla de su nacimiento. Con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación, la paz con Dios. Y justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa paz que no se puede comprar por nada.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que podemos tener en medio de este mundo que se está derrumbando, hermano. ¿Ya se dieron cuenta? Que las profecías de la Biblia, las profecías de Jesús se están cumpliendo y este mundo va a la hecatombe, va a la destrucción, pero nosotros somos guardados por el poder de Dios. Esto es maravilloso. Tuvimos y tenemos, desde el momento en que nació la posibilidad de que todo aquel que crea sea reconciliado con Dios y la ira de Dios no caiga sobre él. Somos librados del enojo, del castigo, de los juicios de Dios por haber creído en su santo Hijo Jesús. Es digno de celebrar. Número 6, cuando Jesús nació, miren que este hecho extraordinario, como todos. Yo les dije que estoy dando nada más 10 beneficios, son cientos, miles de beneficios. Pero cuando Jesús nació, sucedió el hecho extraordinario de que el Eterno, el que había existido siempre, que es espíritu, que no es humano, que no tiene principio ni fin, pero que un día se encarnó y tomó un cuerpo humano como el de usted y como el mío. Nada más que él no nació de una relación de un marido con una esposa, de un hombre con una mujer, no. El Espíritu Santo puso la simiente, la semilla de un vientre virgen de María, para que de esa manera Jesús en su naturaleza humana no heredara la naturaleza pecaminosa. Por eso era imposible que Jesús pecara, porque él no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos al nacer de un hombre y una mujer. ¿Sí? Es un hecho extraordinario. Entonces, el Eterno, el que no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, significa alma, 2 letras del alfabeto griego, alfa, principio, omega, fin. O sea, ni antes de él ha habido nadie, ni después de él. Él es el todo en todos, él lo llena todo. Ese Eterno se encarnó. Maravillosa historia. Dice Colosenses 1:17, y él, o sea Jesús, él es antes de todas las cosas. Bueno, ese que era antes de todas las cosas vino a este mundo. Nació como un bebé del vientre de una madre. Juan dice que en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Su preexistencia nos asegura que él era Dios. En Juan capítulo 8, versículo 56, Jesús está hablando con algunos que no creían en él. Mire esta historia, sígame en la lectura allí, por favor. Juan 8:56 dice, Jesús les dice, Abraham vuestro padre, les dice, se gozó de ver mi día. A ver, esto está bien interesante. ¿Cómo entiende usted que Jesús está hablando de un personaje de hace cientos de años, siglos atrás, que se gozó, que se alegró de un gozo desbordante de ver su día? ¿Cómo entiende que Abraham se alegró de ver el día de Jesús? ¿Cuál día? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál día? De su nacimiento, por supuesto. ¿Por qué? Porque Abraham sabía perfectamente, había entendido que el hijo que Dios le había prometido, Isaac, Dios le había asegurado que de él nacería, en su linaje, nacería el Mesías, el Salvador. Pero ¿cómo nace un bebé? Siendo gestado en el vientre de una mujer. Así lo vio Abraham. O sea, si él lo pudo ver hace siglos atrás, ¿cómo es posible que algunos no logren verlo ahora?
Es algo inexplicable. Y minimicen tan extraordinario hecho. Entonces sigue diciendo Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, de cuando yo llegué a esta tierra, cuando yo nací como un indefenso bebé. Se gozó y lo vio. ¿Y qué hizo? Y se gozó. Nosotros también nos gozamos. Pero miren la reacción, versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, así como de una manera sarcástica, le dicen lo siguiente: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No me digas. Ellos dijeron que Jesús era un lunático. Ellos dijeron de Jesús, porque decía cosas como estas, que estaba loco, que él era un falso Mesías, que se juntaba con los borrachos y con la gente fea. Lo descalificaron, le dijeron que hasta demonio tenía. Ese es un endemoniado, dijeron. Y cuando expulsó a los demonios, por el dedo de Satanás echa a los demonios. O sea, no se cansaban de agredir a Jesús. Yo no entiendo cómo es que algunos dicen amar a Jesús y agreden este hecho tan maravilloso de su nacimiento. Miren la respuesta de Jesús, que les dice a estos que lo cuestionan: tú has visto a Jesús y no tienes ni 50 años aún. ¿Cómo lo has visto? ¿Que se gozó? ¿Qué es eso? Y Jesús les responde en el versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿cómo entiendes antes que Abraham fuese? Antes que Abraham haya nacido. ¿Sí o no? Antes que Abraham haya nacido en esta tierra, yo ya existía. Eso es lo que les está diciendo. Yo nací, Abraham vio mi día y se gozó, y ustedes no pueden hacer eso, discutiendo tontería y media. Cuando Moisés es enviado por Dios al faraón, Moisés le argumenta y le dice al Señor: Señor, ¿qué le digo? ¿Que quién me envió? Y dice la escritura que Dios le dijo: dile a faraón, yo soy, me envía. Yo soy, la misma frase que utilizó Jesús cuando dijo yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, tanto en el griego como en el hebreo significa el que existe en sí mismo. Fíjate, eso significa en el hebreo, el que existe en sí mismo. Está difícil de explicar. El que existe en sí mismo, que no tuvo principio ni fin, sus días no acabarán, el eterno, el que siempre ha existido. Ese Abraham vio su día, que vendría a esta tierra, y se gozó. Nosotros podemos gozarnos, debemos gozarnos. Número 7. Cuando Jesús nació y manifestó todo lo que hemos visto hasta ahora: buen pastor, salvador, libertador, etcétera. En ese momento nace el único ser que merece toda la adoración, el único ser que merece toda la alabanza, nace el único ser que merece toda la gratitud, la acción de gracias, la consagración, la preeminencia, dijo Pablo, Colosenses 1:18. Él dice, o sea Jesús, que es el principio, no que inició, no, porque hasta el credo apostólico, el más antiguo que hay, decía que Él fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Era la imagen misma de su sustancia, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, el mismo, el que es el principio, o que siempre ha existido. Y luego dice, el primogénito de entre los muertos. Esa frase significa
que Jesús fue el primer, como ser humano, en morir, resucitar y ya no morir más. Porque Lázaro nació, murió, Jesús lo resucitó, pero volvió a morir. Todos los casos de resurrección que hablan la Biblia, nacieron, murieron, por soberanía de Dios los resucitó, pero volvieron a morir. Jesús ya no muere más. La muerte ya no se enseñorea de él, triunfó sobre la muerte. Eso es lo que significa el primogénito de entre los muertos. El primero que murió para nunca más, resucitó para nunca más morir. ¿Cuál era el propósito? Para que reinara sobre nosotros y nosotros le reconociéramos todos esos beneficios, todo ese plan maravilloso, toda esa obra maravillosa de la cruz, para que en todo, que tenga, se le dé la preeminencia. Esta palabra preeminencia lo sintetizamos, darle el primer lugar en todo. Jesús para un cristiano debe ser el primer lugar. Para un cristiano, en el corazón de ese cristiano debe de estar Jesús en primer lugar, tener el primer lugar en todo, tener el primer lugar en la familia, en sus actividades. La Biblia dice que todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor, como agradándole a Él, porque el Señor, ahora Él nos preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos de antemano en esas buenas obras y manifestáramos su gloria. Entonces, cuando Jesús nació el Dios no conocido, ese altar que le hicieron los griegos, del que Pablo les habló, para que nosotros, al conocerlo a Jesús, conociéramos al Padre y fuera nuestro objeto de adoración absoluta. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés en los 10 mandamientos? El primero decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios falso es todo aquello que ocupe el lugar en tu corazón, el lugar que le corresponde a Dios. Nosotros somos, nos movemos, vivimos y morimos en el Señor. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Ya no nos pertenecemos, somos su templo. Entonces, para nosotros, Jesucristo es el único y Dios verdadero, el Hijo de Dios encarnado, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso, en este lugar nos esforzamos siempre de tener eso bien presente. Toda la alabanza, ¿para quién es? Para el que la merece, el que siempre ha existido, el que hizo todas estas maravillas de las que hoy yo les estoy compartiendo. Nos esforzamos porque Él sea predicado, porque Él sea conocido, para que tú tengas esa relación con Él. Si nosotros hiciéramos lo contrario, lo estaríamos desbancando, porque la misma Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es cabeza. Y si nosotros no somos gobernados por la cabeza, estaríamos cometiendo un gravísimo error al no reconocer las maravillas que Él ha hecho. Por eso, hermanos, celebremos el hecho, ¿sí? No tanto la fecha. Número 8, cuando Jesús nació, sucedió otro acontecimiento inigualable. Cuando Él nace, Él vino a este mundo, caminó en medio de los hombres y proyectó y trajo la misma imagen de Dios a la tierra. En Colosenses 1:15 Pablo lo dice de esta manera: Él, o sea Cristo, Él es la imagen del Dios. ¿Del Dios qué? Invisible, el que no se ve, el que es espíritu. Pero cuando se encarnó, he ahí la importancia del nacimiento.
de la encarnación y del nacimiento de Jesús. El Dios invisible, Dios Hijo, Él es la imagen del Dios Padre. Ahora bien, la palabra imagen aquí viene de una palabra griega, eikon. Eikon significa literalmente una copia exacta. Es decir, Cristo es la representación visible y la manifestación encarnada del Dios invisible, que los de aquel tiempo lo pudieron ver con sus ojos. Juan dice que lo vieron, nuestros propios ojos, lo que palparon nuestras manos. En una ocasión Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: bueno, ustedes ya conocen el camino. Y uno de sus discípulos le dice: Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. ¿Cómo pues podemos hacer lo que dices? Y Jesús le responde en Juan 14:6. Le dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Él. Yo soy el camino, sígueme a mí. Yo soy la verdad absoluta. Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. La palabra, el evangelio, es la verdad de Dios y es la verdad absoluta de Dios. No hay otra verdad. Dice: y soy la vida. ¿Quieres tener vida? Yo soy el único que te la puedo dar. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es profundo. Fue tan profundo para los discípulos que algunos no entendieron, como Felipe, y le dicen en el versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el tono de esta pregunta de Jesús a Felipe es más o menos este: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque le está diciendo: muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo no he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que sigue a Jesús, sigue al Padre. El que obedece a Jesús, obedece al Padre. El que honra a Jesús, honra al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, Felipe? Y luego en el versículo 10 sigue Jesús hablando en un lenguaje que es muy profundo, la verdad. Le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, yo no me puedo separar del Padre. Somos inseparables. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees, Felipe? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, pero es obvio, a través de mí. Son textos que tienen mucha profundidad espiritual. Son como unos bisteces de este tamaño que tú te comes como proteína para alimentar tu cuerpo. Yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Qué me dirías? ¿Conoces al Padre? Cuando yo te digo, ¿has visto a Jesús? Tú me puedes responder, sí. No me estoy refiriendo físicamente, sino verlo de manera espiritual en toda su grandeza. Tú vas a responder que sí. ¿Has visto al Padre? Porque Él es la imagen, la copia exacta del Padre. Y todo eso se dio desde el momento de su nacimiento. Antes de que Jesús naciera en este mundo, el día que haya sido, había profecías que mientras que no se cumplieran, quedaban en el diván de la duda para muchos. Pero el día que se cumplió, en ese momento la historia se dividió. La historia del ser humano se dividió en antes y después de Jesús. Maravilloso. Yo creo que merece otro aplauso.
La verdad, la verdad, la verdad sea dicha, no nos cansamos de celebrar. ¿Verdad que no? Claro que no. Número 9, penúltima. Cuando Jesús nació, sucede otra posibilidad para nosotros. Muchos seres humanos dicen, nadie me quiere, nadie puede sentir lo que yo estoy sintiendo. Y es verdad. Pero el hecho es de que cuando Jesús nació, como un bebé indefenso, en ese momento nació el único que puede sentir lo que nosotros sentimos. Cuando Jesús nace, que toma un cuerpo humano, lo hizo para identificarse con nosotros. Déjeme ilustrarle esto, para sentir lo que Él siente. ¿Cuántas veces hemos visto, o algunos quizás han vivido, algún hecho trágico, muy trágico, tan doloroso que se escuchan frases como, te agradezco tus condolencias, pero la verdad, nadie puede experimentar ni darse cuenta del dolor que yo siento de haber perdido a mis 4 hijos en un solo evento? ¿Quién de aquí ha perdido 4 hijos? Pues ha habido casos. Entonces tú vas, das tus condolencias y dices, ¿cuánto lo siento? La verdad es que pues tú puedes ser sincero, pero en realidad ni te imaginas siquiera. No sientes ni el 1% del dolor que están sintiendo los padres de 4 jóvenes muertos. ¿Sí o no? La gente lo agradece, ¿no? Muchas gracias. De verdad lo siento profundamente. A 1 centímetro de profundidad lo sientes. Porque en realidad no lo sientes en la dimensión que ellos lo sienten. Bueno, fíjate, aquí está la grandeza del nacimiento de Jesús. Tomó un cuerpo como un ser humano para identificarse con nosotros, para sentir lo que sentimos. Él fue menospreciado, así como tú. Fue calumniado, así como tú. Tuvo hambre, así como tú. Tuvo sed. Lloró cuando se murió Lázaro, ¿sí o no? Dice que estaba triste. Se conmovió en su espíritu. Él sí estaba sintiendo lo que sentían sus hermanas. Porque al ser Dios en un cuerpo humano, tenía esa capacidad de sentir. Ahí es donde a mí en lo personal, se me funden los fusibles. Ya no me alcanza a entender la grandeza de lo que Dios hizo al enviar a su Hijo para nacer en este mundo. Siento mucha tristeza cuando escucho cristianos alegar que no celebremos el nacimiento de Jesús. Bueno, da tristeza. ¿Por qué? Porque no alcanzan a comprender esta grandeza. Hebreos 4:14. Aquí lo dice la Escritura. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, cuando Él muere, resucita. ¿Se acuerdan que Él se fue a los cielos? Y un ángel se le aparece a los discípulos. ¿Qué veis al cielo? Este mismo Jesús volverá. Él va a volver, hermanos, y lo veremos. Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza de su regreso, de verlo, se purifica el corazón. Así dice. Yo les he comentado, tengo a mi mamá, que está allá, la de la orillita allí donde está, con sus 95 años, está más cerca de ver al Señor. Y yo constantemente seguido les platico. Y el martes pasado fui a verla, vive en la casa de mi hermana, y platico con ella y le digo, mamá, ¿cómo está? Bien, hijo. Le digo, ¿ya está lista? Ya.
Ella me entiende a lo que me refiero. Le digo, qué emoción, mamá, le digo. Y si quiere pregúntele, ya está, mira. Le digo, qué emoción. Le digo, bueno, nadie sabe, a lo mejor yo me voy primero, pero por obvias razones se emociona que pronto verá al Señor. Sí, no, antes le daba miedo y ahora está tan tranquila. Le digo, y si usted se va primero, pues va a ver al Señor y pues me imagino que bueno, no me imagino, sé que allá está mi papá, murió como un cristiano consagrado al Señor, nombre de fe. Pues ahí me lo saluda y dígale que pues no nos tardamos. Hasta con cierto humor, porque hay un anhelo de verlo, ¿sí o no? Y miren lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, abracemos, eso significa, nuestra confesión de fe en Jesús. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se refiere al sacerdote del Antiguo Testamento que pecaba, era débil, se enfermaba, se envejecía, y él mismo sacrificaba animales, rociaba la sangre al pueblo por los pecados del pueblo y por los del mismo. Y dice la Escritura, nosotros no tenemos un sacerdote como ese, que era totalmente débil, sujeto a lo que cualquier ser humano siente o vive. No, dice, sino tenemos uno que fue tentado en todo, según ¿qué? Nuestra semejanza. Ahí está. O sea, lo que tú sientes, ya sea alegría, gozo, soledad, abandono, lo que sea que tú sientas, el único que puede, que tiene la capacidad de sentir lo que tú sientes, de esas cosas que tú dices, ni a mi peor enemigo le deseo lo que yo estoy sintiendo y viviendo. ¿Verdad que decimos así? Bueno, el único que puede sentir eso es Jesús. Por eso la Biblia habla de Dios, nuestro Señor, como un refugio. Cuando tú te sientas como te sientas, ve al refugio. ¿Me estoy explicando? Abrázalo al refugio, porque Él te abraza, porque Él entiende perfectamente tu dolor. Él entiende perfectamente tu soledad. Él entiende perfectamente cuando eres tentado y te fortalece para resistir. Cuando tuvo hambre, Él sintió Él sabe lo que es sentir hambre. También sabe la artimaña del enemigo que vino y lo tentó. Eso lo hizo con el propósito de sentir lo que nosotros sentimos, y eso es grandioso, hermano. Probablemente yo como humano no pueda sentir la profundidad de tu dolor, pero el Señor sí. Por eso es Él es el buen pastor, por eso es Él nuestro libertador, por eso es nuestro consuelo, nuestro refugio. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero Él nunca pecó, Él fue sin pecado, Él es perfecto y su consuelo es perfecto. Su fuerza es perfecta. Pero termina en el versículo 16 diciendo, acerquémonos pues. Fíjate, acerquémonos pues. ¿De qué manera? Confiadamente. Así como cuando llegas a tu casa, sacas la llave, no le pides permiso al vecino, ¿puedo entrar a mi casa? No, tú llegas, metes la llave y entras. Hasta hay un dicho, como Juan por su casa, con toda confianza. ¿Por qué? ¿En base a nuestros logros? No, en base a todo lo que Él es, en base a todo lo que Él hizo y lo que está dispuesto a hacer contigo. Tú puedes ir a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, en cualquier lugar, un 1 de diciembre hasta un 30 o 31 de diciembre, el 24 también, aunque digan que es pagano, también el 24 o el 25 puedes ir confiadamente al trono de la gracia, derramar tu corazón,
Él siente lo que sientes y te va a dar su consuelo. ¿Qué te pareció eso? Todo cómo comenzó, con un nacimiento. Si Jesús no hubiera nacido en este mundo, ¿dónde estaría todo esto? Nosotros vamos a exaltar la grandeza del nacimiento de Jesús, lo mismo que su muerte y resurrección. Y finalmente, hermanos, cuando Jesús nació el que finalmente es el único que nos puede hacer sentir completos. Pablo lo sintetizó en Colosenses 2:10 diciendo: y vosotros estáis, ¿cómo estamos? Completos en Él. Ahora, ¿qué significa completos? La palabra griega es pleró, que significa llenos. O sea, se puede leer: y vosotros ahora estáis llenos de Dios. Ahora ustedes están llenos de las cosas que Dios ofrece, con de todo lo que he hablado, y están completos y se sienten realizados. ¿Se acuerdan de aquella historia de la samaritana que le dedicamos toda una enseñanza? Nada más voy a tomar unos puntos de ahí. Jesús le dice: dame de esta agua, porque ese era el pozo de Jacob y la samaritana llevaba un cántaro, ¿se acuerdan? Ponga atención al cántaro. Dice: de este pozo Jacob y nuestros antepasados bebieron. Y Jesús le dice: cualquiera que beba de esa agua va a volver a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero ¿cómo? El pozo es hondo, ¿cómo puede sacar? Señor, pues, bueno, dame de beber, le dice. Jesús le dice: ve y trae a tu marido. Bueno, pues no tengo marido. Sí, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, esta mujer estuvo en los brazos del primer marido, no fue feliz, no se sintió completa, porque la llenura, la felicidad completa no está ni en el esposo ni en la esposa, ni en la novia, ni en la casa. No, están en Dios. Él es el que nos hace sentir completos. Él es el único que brinda todo lo que ya mencioné. No lo puedo volver a repetir. Llegó el segundo, mujer, llegó el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y seguiste igual de vacía, y ella con su cántaro aquí. Pero del agua que yo le daré, la beberá y no tendrá sed jamás. Ay, Señor, le dice, sé que ha de venir el Mesías. Fíjate, sé que ha de venir. Ella ya sabía, leía las escrituras, de alguna manera había escuchado el mensaje de que el Mesías algún día vendría a este mundo, nacería, se manifestaría. Y la respuesta es realmente sorprendente. Yo he tratado de imaginarme la reacción así. Una vez vi una película, pero no le pusieron mucho. Creo que debió de haber sido algo realmente impactante. Sé que ha de venir el Cristo y Él nos dirá todas estas cosas. Y Jesús la mira y le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Te imaginas? El Eterno, el creador de todo, la imagen misma de Dios, el Salvador, el Libertador, el buen pastor, se para enfrente de una mujer que nadie quería y le dice, Jesús se toma el tiempo para ir a hablar con ella, nada más para decirle: yo soy el que habla contigo. Dice la Biblia que la mujer soltó el cántaro. Así dice, ¿no? O sea, se olvidó del agua que no sacia. Hermano, si quieres estar completo, en paz, satisfecho, como dice aquí, y estamos completos en Él, ya no busques allá. Nada te puede llenar. El único que te puede llenar, satisfacer y hacerte lleno y completo, ¿quién es? Es Jesús, que nació como un bebé. Si no hubiera nacido, ¿dónde estaríamos, hermanos? Por eso es razón para celebrar. Amén. Póngase de pie, levante sus manos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cuando tú viniste a este mundo, Señor,
nació el que hoy es nuestro Salvador. Bendito el día en que naciste, Señor. Cuando tú viniste a este mundo, nació el libertador de este mundo, y ahora eres nuestro libertador. Nació aquel bebé que al crecer y morir en una cruz sería nuestro pastor, el pastor que nos sustenta, que nos guía por sendas rectas, aunque sea en lugares oscuros, sabiendo que nos guardará y protegerá. Cuando tú naciste, Jesús, nació la posibilidad de tener una esperanza, la mayor esperanza en esta vida, que es Cristo, Dios mismo, el Eterno, viviendo dentro de nosotros. Nació junto contigo, Señor, la posibilidad de que todo el que creyera sea reconciliado con Dios el Padre. Gracias, Señor, por tus grandes maravillas, por tus grandes obras, Señor. Gracias porque al haber sido el que siempre ha existido, el Eterno, el que no tiene principio ni fin, tuvo a bien limpiar este templo sucio para entrar a habitar y a vivir y a morar. Gracias, Señor, porque ahora en nuestro corazón, donde ya naciste también, ocupas el primer lugar, Señor. Gracias porque al conocerte a ti, que eres la misma imagen del Padre, lo conocemos también al Padre. Gracias, Señor, por identificarte con nosotros. Gracias porque eres el único Dios hombre que puede sentir el dolor, la soledad, la aflicción, el desconsuelo. Señor, si hay alguien aquí que está en una situación apremiante, desesperada, hazle entender que tú eres el único que puede sentir lo que ella siente, lo que él siente, y abrázalo, Señor, consuélalo, dale la paz, porque todo esto, Señor, nos ha hecho seres completos, nos ha hecho seres vivos con una vida espiritual real, nos ha hecho nuevas criaturas. Gracias, Jesús, por haber nacido en este mundo. No nos interesa tanto el día, la fecha, sino el hecho de que un día el Dios eterno, el que fue antes de todas las cosas, vino a este mundo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Jesús, porque el día que tú naciste, la historia se dividió en antes y después de Cristo, porque tú marcaste la historia, Señor, con tu nacimiento, y ese es el que celebramos, Señor, y no nos cansaremos de hacerlo. Recibe nuestra gratitud, nuestra acción de gracias, nuestro agradecimiento, Señor, todos los días de nuestra vida. Amén. Dele un último aplauso al Señor. Él merece todo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.